Hola, muy buenas. Mi nombre es Edgar García. Hoy queremos contarles acerca de un destino novedoso, muy interesante para aquellos estudiantes latinoamericanos que quieran estudiar inglés o que quieran adelantar estudios universitarios tanto de el ciclo universitario básico o programas de posgrado. Este destino es República Checa. Bueno, voy a contarles sobre unas generalidades de República Checa antes de entrar en el tema ya propiamente educativo. Bueno, República Checa es un país que pertenece a la Comunidad Económica Europea y con una diferencia es que su moneda no es el euro, sino es la corona checa. Esto es importante, puesto que esta es una de las razones por las cuales hace que este país sea uno de los más económicos de Europa y obviamente eso se ve reflejado también para los estudiantes que quieran estudiar a este país. Bueno, está ubicado en el centro de Europa, acá está ubicado en este mapa, en esta zona roja que está delimitado acá. Limita con Alemania, con Austria, con Polonia y con Eslovaquia. Es un país que no tiene mar. Tiene una población de 10 millones de habitantes, no es un país tan grande. Su idioma oficial es el checo y la República Checa tiene una característica muy importante, es que tiene la segunda tasa de desempleo más baja de toda Europa. Tan solo el 3% y solo es superada por Malta. Esto lo hace un atractivo porque para los estudiantes es también muy valioso porque su capacidad de buscar empleo pues, es mucho más fácil. Quiero contarles un poco sobre Praga. Praga es la capital, ¿cierto? Pero quiero enfocarme un poquitico en esta ciudad que tiene unas características específicas. Es una ciudad de 1.3 millones de habitantes, pero la característica primordial de Praga es que el 45% de la población en Praga habla inglés, es decir, es una ciudad donde las personas pueden sobrevivir sin tener checo. Es verdad que el checo es un idioma difícil de aprender, por esa razón es que ha venido prosperando y se ha venido, digamos que colonizando el idioma inglés, especialmente entre las personas expats, o sea, los trabajadores de otros países que se radican en República Checa. Y allí se radican muchos trabajadores porque, por la misma razón de que es un país económico, muchas empresas han instalado sus empresas allí, sus sucursales, por esta misma razón. Y además en República Checa se encuentra una mano de obra muy bien calificada, básicamente porque tiene un nivel educativo muy alto, sus universidades son de muy alto nivel y esto las empresas lo saben. Entonces Praga tiene esta característica muy especial, es decir, es un polo en desarrollo donde se han instalado muchísimas empresas internacionales y por esta razón hay muchas personas que no son de República Checa, que viven allí, que trabajan allí y el idioma es el inglés es el idioma predominante. No solamente eso, sino que además Praga es una ciudad que recibe 10 millones de turistas al año para una ciudad de 1.3 millones. Esto hace que también el turismo y todos estos turistas en general se comunican en inglés. Entonces, esta facilidad también, no solamente de las empresas, sino del turismo, hace que haya muchas facilidades de empleo para los estudiantes. Recordemos que el turismo y los estudios, digamos que son como amiguitos, porque el turismo necesita de una mano de obra que no sea a tiempo completo y los estudiantes necesitan también buscar trabajos que no sean tiempo completo. Por eso, donde hay buen turismo y hay buenas posibilidades de estudio, es una muy buena combinación porque se combinan los dos. Los estudiantes necesitan trabajar no jornadas completas y el turismo, digamos que demanda este tipo de trabajos y además en jornadas que a veces son las que se necesitan los unos con los otros. Por eso, donde hay turismo y hay estudiantes, hay una muy buena combinación laboral. Pero ¿por qué estudiar inglés en un país que no es de habla inglesa? Por lo mismo que les decía ahorita. Es un país donde el 45% de la gente habla inglés, pero además en Praga hay una característica especial y es que el inglés se estudia en las universidades. Y estas universidades son universidades públicas que además de eso ofrecen unos muy buenos precios para estudiar inglés.
Entonces, la combinación de que son universidades públicas y el país es de precios económicos, el costo de vida es económico, hace una perfecta combinación para poder juntar todo eso. Una buena universidad, universidad pública en un país con unos costos muy económicos y donde en la calle se puede practicar el idioma. ¿Ok? No solamente eso, sino que también se puede trabajar siendo estudiante de inglés. Y esos trabajos, perdón, son realizados también en inglés. Entonces, los estudiantes de inglés pueden trabajar durante 20 horas mientras están estudiando y 40 horas si están en periodo de vacaciones. Pero no solamente esta tiene la ventaja que tiene República Checa o Praga, especialmente para estudiar, tiene estas ventajas, sino tiene una muy importante y es la facilidad para la aprobación de la visa. Para estudiar un periodo de más de 3 meses se necesita una visa de estudiante. Esta visa realmente tiene unos requisitos mucho menores que los que puede tener una visa en los países que normalmente estamos acostumbrados a estudiar el inglés. Entonces esto genera también unas ventajas buenísimas, no solamente en requisitos documentales, sino también en solvencia económica, precisamente porque el país es mucho más económico. Una característica también muy especial es que es el segundo mejor sistema de transporte del mundo después del de Berlín. Y no solamente que es el mejor, sino que además es muy económico, cuesta 20 euros por mes el transporte. Entonces, son parte de los factores importantes para estudiar inglés. Además de eso, hay un porcentaje muy bajo de estudiantes hispanohablantes. Eso mejora, digamos, ese proceso de aprendizaje. Hay algunos destinos donde hay muchos estudiantes hispanohablantes y eso puede generar algunos inconvenientes en el proceso de aprendizaje. Se está estudiando dentro de un campus universitario y de verdad que es estudiando con personas que están interesadas en que avanzar lo más rápido posible. Son los estudiantes disciplinados porque su interés normalmente es continuar con la universidad, ya sea en un programa de pregrado o en un programa de posgrado. También otras ventajas, digamos, de hacer turismo. Recordemos que en Europa las ciudades están muy cerca, Europa es un continente relativamente pequeño donde las distancias son cortas y además de eso las aerolíneas de bajo costo pues realmente son unos precios increíbles, poder viajar de una ciudad a otra o viajar en tren o incluso viajar en autobús. Entonces todo el tema de turismo y conocer toda Europa es muy fácil desde Praga, además que Praga está en todo el centro de Europa. Y lo que hablábamos de estos estudios de inglés, que no solamente son para estudiar inglés, si la persona quiere solamente estudiar inglés y devolverse a su país de origen, lo puede hacer sin ningún problema, pero este estudio de inglés le permite a la persona tener un pathway o un recorrido hacia entrar a la universidad, ya sea para pregrado o ya sea para posgrado. Y la otra gran ventaja es que las universidades en República Checa son muy económicas y se encuentran programas desde muy buenos precios si son en inglés. Si una persona quiere estudiar en checo, porque las universidades tienen programas tanto en checo como en inglés, si quiere estudiar en checo, tiene la gran ventaja que es completamente gratis, pero toca estudiar el nivel para llegar a un nivel C1 para poder entrar a la universidad en checo. Es algo que está abierto, la gente lo puede hacer. Algunas personas no lo recomiendan mucho porque es mucho el esfuerzo y realmente los costos de las universidades no son tan altos como para meterse a estudiar el idioma, que realmente solo lo va a poder utilizar en República Checa. Y a las personas que les gustan los deportes, sin lugar a duda que República Checa tiene innumerables oportunidades de hacer deporte, clubes, escenarios deportivos, digamos, es un sitio ideal para la práctica de deportes. Pero bueno, ahora sí miremos la mejor forma de comparar República Checa, porque es bueno es compararlo en temas de precios con las otras posibilidades de estudio de inglés que hay alrededor del mundo. Entonces acá hicimos un cuadro comparativo para estudiar un curso de inglés de 6 meses en la acomodación, digamos, más económica que uno puede encontrar en los otros destinos, que es habitación doble, es decir, compartir un cuarto con otra persona. Y en el instituto más económico que encontramos en cualquiera de las otras ciudades, comparado con estudiar en Praga, no en el instituto más económico, sino en las universidades, y son las mejores universidades de Praga. Entonces es un comparativo un poco desbalanceado porque estamos hablando de un instituto versus una universidad. ¿Listo?
Y estamos hablando de que la acomodación en las otras ciudades son acomodaciones que tienen que buscarlas por sí mismos. En este caso la acomodación es dentro de la universidad, en residencias universitarias. También son en cuartos compartidos, son cuartos de 2 personas. ¿Ok? Entonces, más o menos vamos a entrar un poquitico a revisar los números de cuánto cuesta estudiar en cada uno de estos destinos comparado con Praga. Entonces acá tenemos los diferentes destinos, son Praga, Londres, Toronto, Malta, Dubái, Sydney en Australia, Auckland en Nueva Zelanda, Birmingham en el Reino Unido y Dublín en Irlanda. Ok, vamos a irnos, digamos que acá está el tema del pasaje, ese no tiene mucha discusión. Un tema importante también es que el costo de la visa en República Checa es muy económico, 450.000 pesos colombianos es lo que más o menos vale. Aquí estamos hablando de pesos colombianos, ¿ok? En Londres no se necesita visa, en Toronto vale 513.000 la visa, se puede estudiar con una visa de turista, Malta 409.000 pesos, en Dubái es una visa costosa, 4,5 millones, en Sydney vale 2.400.000, en Auckland vale 1.334.000, en Reino Unido, como decía, para los colombianos no se necesita visa, no cuesta nada, y en Dublín cuesta 1.636.000. Ahora vamos al curso. ¿Cuánto vale el curso? El curso en República Checa, vale 14 millones de pesos, más o menos 14.300.000. En Londres, recordemos que eso es en la universidad, en Londres 14.400.000, en Toronto 9.900.000, en Malta 10.700.000, en Dubái 14.300.000, en Sydney 16.100.000, en Auckland 15.300.000, en Birmingham 10.100.000 y en Dublín 12 millones de pesos. Entonces, digamos que un precio muy estándar, pero con la diferencia que en Praga lo estamos haciendo en una universidad. La acomodación, 7.300.000 en República Checa, 10 millones en Londres, en Toronto 9.900.000, en Malta 7.300.000, en Dubái 11.300.000, en Sydney 13.500.000, en Auckland 11 millones, en Birmingham 8.600.000 y en Dublín 8.500.000. Recordemos que solamente en República Checa es donde es en el campus universitario o en residencias de la universidad. El resto son en sitios que la gente tiene que conseguir viviendo con personas, digamos que en apartamentos que arriendan, y son cuartos compartidos donde puedes vivir con 2 personas. ¿Okay? Bueno, en total, digamos que para hacer el resumen un poco corto, acá tenemos el precio de la alimentación, el precio del transporte, el seguro de salud y entretenimiento. Pero el total es que si nos vamos al total de lo que cuestan los 6 meses con todos los rubros que hay que tener en cuenta, en República Checa, en Praga, cuesta 35 millones de pesos, en Londres 46, en Toronto 35, en Malta 34 millones de pesos, en Dubái 49 millones de pesos, en Sydney 50 millones, en Auckland 45 millones, en Birmingham 38 y en Dublín 42. Entonces vemos que está entre los 3 más económicos comparado con Toronto, Malta y Praga son los más económicos. Pero además de eso, si le sumamos que en República Checa la persona puede trabajar, y estamos haciendo una simulación que durante estos 6 meses va a trabajar 4 meses, porque hay un periodo de tiempo mientras toca buscar el trabajo, y que va a estudiar lo que les permite la ley, que son 20 horas por semana. ¿Ok? Entonces eso generaría un ingreso. Este ingreso sería en República Checa 13 millones de pesos, en Malta, asumiendo el mismo criterio, 13 millones de pesos, en Dubái 12 millones de pesos, en Sydney 21 millones de pesos, en Auckland 16 millones y en Dublín 18 millones de pesos. ¿Esto por qué? Porque los ingresos tanto en Australia como en Irlanda son un poco más altos que en Praga, digamos que el salario mínimo que pagan. ¿Listo? Entonces, al total, si le resto y le sumo le resto la plata que me entró por el trabajo, quiere decir que en República Checa este curso me podría costar 22.454.000, en Londres 46.224, recordemos que en Londres no se puede trabajar. En Toronto costaría 35 millones de pesos, tampoco se puede trabajar. En Malta costaría 21 millones de pesos. En Dubái 37 millones de pesos. En Australia, Sydney 29 millones de pesos. En Auckland 29 millones de pesos. En Birmingham 38 millones de pesos. Y en Dublín 24 millones de pesos. Esto quiere decir que entre Malta y Praga están los destinos más económicos para estudiar el idioma. Pero
las condiciones de Praga, digamos que son un poco diferentes si el objetivo es continuar con una educación superior, porque estás dentro de una universidad con un nivel muy diferente al que estás en otro, por ejemplo, en Malta, que vas a estar estudiando en un instituto, en cualquiera de los otros, ¿ok? Entonces, esto, digamos que los números hablan por sí solos. Estudiar en Praga, pues digamos de una educación de mayor nivel, está en los precios más económicos de estudiar inglés en cualquier parte del mundo. Entonces continuamos. Pero de ahí el siguiente paso es, bueno, yo hice mi curso de inglés, me puedo volver al país de origen o puedo continuar con la universidad. ¿Por qué estudiar un pregrado o un máster en una universidad de República Checa? ¿Qué ventajas tiene? Son universidades públicas, hay 14 universidades públicas con la posibilidad de estudiar para estudiantes internacionales. Les repito, si las personas quieren estudiar en checo, los costos tanto del pregrado como del posgrado son gratuitos, pero está la condición de que tienen que estudiar checo. ¿Ok? Acá estamos, digamos, en el tema de que sea a través para programas en inglés. Hay una gran variedad de programas, tanto de pregrado como maestrías ofrecidos en inglés. Todas las profesiones se consiguen en inglés, es decir, no es que sean unos poquitos programas los que hay en las universidades de inglés, no, hay programas de todos los programas hay en inglés, entonces la variedad es infinita, diferente a algunos otros países que ofrecen algunos programas en inglés, pero acá digamos que los programas son, en general se puede encontrar cualquier programa que uno desee. Se puede, digamos que las universidades son universidades prestigiosas, son unas universidades con un nivel académico muy alto y lo más importante es que sus costos son bastante económicos. ¿Okay? Y además de eso se puede trabajar siendo estudiante universitario. Hay algunas universidades que se puede trabajar dentro del campus universitario, pero se puede trabajar sin ningún problema en el mercado afuera, en la ciudad, sin ningún problema. ¿Cuánto tiempo? 20 horas mientras está estudiando, 40 horas en el periodo de vacaciones. ¿Okay? Otras bondades, acá están, digamos, las universidades más prestigiosas para estudiar, las tres universidades que estamos hablando, pero las 14 universidades, la Universidad de Praga, la Universidad de Charles University es tal vez la más prestigiosa, Universidad de Chemistry and Technology, la Czech Technology University, también de muy buen prestigio, Czech University of Life Science, Academy of Performing Arts, University of South Bohemia en Czech. Bueno, esta es en Brno, Universidad Tecnológica de Brno, que es una ciudad, digamos, también con las mismas características de Praga en cuanto al tema idiomático, es una ciudad un poco más pequeña, y estas son básicamente las universidades que encontramos acá. Una gran ventaja es que una vez el estudiante termine su universidad, ya sea el pregrado o sea el posgrado, la persona tiene la posibilidad de buscar un trabajo ya a tiempo completo, y una vez la persona tenga un trabajo a tiempo completo y permanezca con un contrato laboral, pueden permanecer en República Checa todos los años que quiera, siempre y cuando tenga un permiso de trabajo, y después si quiere buscar ya una nacionalidad, también es posible con el tiempo lograr esta nacionalidad. ¿Okay? Se puede permanecer indefinidamente y casi que hacer una vida en República Checa si así se quisiera. Pero digamos que todo esto se ve mejor, o sea, las grandes bondades se ven cuando uno mira los números y cuando aterriza esto a cifras. Entonces acá hicimos un cuadro comparativo de cuánto valdría estudiar en un MBA en una universidad de Praga, aquí una maestría normal, y aquí, digamos, comparado con una maestría normal en Londres y una maestría en Toronto. Entonces, para hacernos una idea, vámonos al valor del programa. Un valor del programa de un MBA durante un periodo de 2 años puede costar 36 millones de pesos. En una maestría, digamos que no sea un MBA, puede costar 14 millones de pesos, mientras que una maestría en Londres puede costar 95 millones de pesos y en Toronto alrededor de 70 millones de pesos. Entonces aquí ya hay una gran diferencia. Obviamente que el hospedaje, como les decía, también es mucho más económico, 29 millones de pesos por los 2 años, mientras que en Londres puede ser 57 millones y en Toronto 39 millones de pesos. Un dato que me parece curiosísimo es el tema del transporte.
El tema del transporte es muy económico, como les decía, en República Checa cuesta 2 años transportarse 1.964.000, mientras que en Londres cuesta 17 millones de pesos y en Toronto 10 millones de pesos. Bueno, ya los otros datos no son tan diferentes. El caso es que el total, los 2 años, costarían 113 millones en un MBA, 91 millones en una maestría en varias ramas, 91 millones. En Londres esto mismo costaría 230 y en Toronto 158. Pero como puedo trabajar, entonces descontaría el trabajo, que podría ser 72 millones de pesos. En Praga 72, acá estaría costándome 41 millones. En Londres trabajaría 126 millones de pesos, me costaría 104 millones. Y en Toronto trabajaría y recibiría 73 millones de pesos para un total de 85 millones. Entonces, la diferencia es muy grande entre Praga, por ejemplo, un posgrado que me puede costar 20 millones de pesos en total en liquidación del año, versus un Londres que me cuesta 104 o 85. Sin contar con que aquí lo que estamos diciendo que se están trabajando es solamente las 20 horas semanales y no estamos contando que se puedan trabajar en tiempo de vacaciones, tiempo completo. ¿Ok? Esto es, digamos que un referente que creo que los números es lo que más habla de las bondades de estudiar en República Checa una educación superior en inglés. No existen muchos sitios donde se puedan estudiar por estos costos. Eso era para una maestría. Ahora miremos las cuentas para un pregrado en cualquiera de estos digamos que en promedio puede costarnos un programa 33 millones de pesos durante los 3 años. En Londres esto mismo nos puede costar 143 millones, en Toronto 83 millones de pesos. Lo mismo el tema del transporte, 3 millones de pesos el transporte durante los 3 años, en Londres 25 millones y en Toronto 15 millones. ¿Cuánto me cuesta el total de costos durante esos 3 años? 143 millones de pesos. En Londres 342, en Toronto 213. Pero el ingreso por trabajo en República Checa 111 millones, en Londres 194, en Toronto 113. Para un total de 32 millones de pesos que me puede costar todo el pregrado, en Londres 147 y en Toronto 100 millones de pesos. Es decir que las diferencias son muy importantes y además que terminas el pregrado y tienes todo el mercado laboral de la Comunidad Económica Europea para poder acceder a todo este mercado europeo. ¿Listo? Entonces, digamos que beneficios pues por muchas partes. Y entonces después, ¿qué pasa? Una vez la persona termina, ¿cuáles son las posibilidades de conseguir ese trabajo durante y después de terminar los estudios? Aquí tenemos una gráfica en la cual vemos cuáles son los países con menor desempleo en todo el mundo. Resulta que el país con menor desempleo en todo el mundo es Japón, con el 2.4%, seguido de México, muy curioso me pareció este dato, 2.5%. Luego viene Malta con 2.6%, luego viene Polonia con 2.9% y luego viene República Checa con 3%, incluso por encima de Alemania, que está en 3.1. Entonces, las posibilidades de conseguir un trabajo y un trabajo de buena calidad, digamos que son muy altas. Entonces, y mientras se tenga un contrato laboral en el país, digamos que la persona puede permanecer. Y lo otro importante es que todos estos trabajos se van a conseguir en inglés. En muchos trabajos, especialmente en las multinacionales, no van a exigir el checo para poder trabajar. ¿Okay? Y lo siguiente también y muy importante son los trámites de la visa. Resulta que los trámites de la visa de República Checa en general no son tan complejos como en algunos otros países. ¿Qué se requiere? Una carta de la aceptación de la universidad y se requiere que también tenga una carta de aceptación de dónde se va a hospedar durante todo el tiempo. Esta carta la universidad lo da, puesto que la universidad maneja sus propias residencias. Tenemos una embajada en la República Checa en la ciudad de Bogotá. Y la aplicación a esta visa, digamos que es relativamente económica, cuesta 405.000 pesos. Las citas, toca pedir una cita presencial. Digamos que aquí una de las cosas que no es tan cómoda es que se requiere una entrevista presencial. Pero se deben mostrar los recursos que se deben mostrar. Es si se quiere pedir un año de visa, se deben mostrar 20 millones de pesos. Y si se requiere 6 meses, son 6 millones de pesos, que es una cifra muy por debajo de lo que exigen los otros países. En algunos casos piden entrevista y la aprobación de la visa dura alrededor de 3 meses. Bueno,
Así que esto es lo que queríamos contarles acá, explorar un nuevo destino para esa ruta educativa que sea en Europa y además en inglés, y no solamente una ruta educativa sino también una ruta profesional que nos abre posibilidades laborales en toda Europa. Entonces, muy bienvenidos. Si necesitan más información, por favor, contáctenos por acá, démenos un mensaje aquí en el cajoncito de los comentarios y nos estamos conectando con usted. Mil gracias y por favor, contáctenos. Hasta luego.